Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Una revista que creo marcó una pauta, una línea en los medios de comunicación, en los medios que hablaban de lo LGBT, la Cero de España, y siempre leía yo el editorial y toda la revista y decía, yo quiero conocer a este hombre cuando vaya a España. Y resultó que por el Twitter y las redes sociales y la vida misma, primero lo tuve en el Twitter y ahora lo tengo enfrente de mí, a Miguel Ángel López, editor de Cero, periodista. Y bueno, pues vamos a estar hablando del pasado, del presente y de lo que viene. Y yo le quiero agradecer a Miguel Ángel que estés aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti y al programa. Cuéntame, vamos a empezar por el principio, a tratar de hacerlo por el principio, Miguel Ángel. Tú eres un periodista, fuiste editor de esta revista, que ya no está, pero que sí está. Ya no se edita, pero que tiene una impronta, que dejó un sello en lo LGBT. ¿Qué fue Cero hoy a la distancia? Cero fue más que una revista o que un programa de radio o que otro soporte comunicativo que en un momento determinado, bueno, pues va a una audiencia y cumple una función. Cero fue, o mejor dicho, el momento en el que Cero tuvo sentido de ser, coincidió con un despertar de una parte de la sociedad española, siempre atraído por la gente más joven, ¿no? Más fuera casi te diría que del sistema, por lo menos del status quo de los medios de comunicación, reclamando una voz, una visibilidad que no existía, que veíamos que en el resto del mundo existía, en aquellos países más avanzados, bien algunos europeos, sobre todo más en Estados Unidos, que a través de medios a veces minoritarios, si se quiere, pero por lo menos visibles y públicos, se podía empezar a trabajar por esa visibilidad y llamar la atención sobre la falta de sentido común y la falta de derechos al respecto de transexuales, lesbianas y de gays. ¿Cuántos números tuvo Cero de su inicio al final? 11 años, hemos estado 11 años, lo cual significan 500 algún número. Más los especiales, porque tenía una serie de especiales. Sí, efectivamente, tenía una serie de especiales, porque también es verdad que siendo un medio privado, los contenidos eran tan sociales que la manera de poder obtener más ingresos y mantener la estructura tan grande que teníamos era pues, producir más variantes, digamos, de la revista y más especiales que iban más a lo que es el estilo de vida, a lo que es el consumo, pero que ayudaban a financiar el fondo del producto, el motor del producto, que era, ya digo, una herramienta periodística y social. Cuando revisamos las portadas, portadas icónicas, el sacerdote que sale del closet, el presidente de España cuando era candidato o cuando ya era presidente, no recuerdo. Primero cuando era candidato, que es cuando se coge a los políticos, ¿no? En caliente, que es cuando prometen todo y después ya pues se les exige, una vez que ya han ganado, el cumplimiento de esas promesas, ¿no? Cuesta que las cumplan, pero en este caso tuvimos suerte porque fue un presidente, como se ha podido ver en las políticas que ha tomado, bastante avanzado, bastante atrevido y que dio pasos, pues como en otros países tipo Canadá o Sudáfrica, que han sido pues ciertamente revolucionarios. Y de ahí al espectáculo y al deporte y a los íconos, Almodóvar. Claro, porque eso es la normalización, ¿no? Fíjate que estás dando también nombres como Almodóvar que ya eran previos, ¿no? Que ya eran iconos en sí mismos como directores, como creadores, pero que aun todo el mundo conociendo de su orientación sexual, porque está muy en sus películas, está en su carácter, aquello era un tabú, no se hablaba de ello de una manera formal, ¿no? Nos costó mucho que Pedro Almodóvar reconociera en un discurso, en un diálogo con él, esta necesidad, ¿no? de verbalizarlo y de atender esa realidad de forma social, ¿no? Y bueno, lo conseguimos. Después de unos años reconoció, una vez cuando se aprobó el matrimonio homosexual, recuerdo la anécdota que reconoció en el Festival de Cine Gay de Madrid, que había estado equivocado muchos años y que se daba cuenta de que no había dado
no había dado ese discurso, no había contribuido a ese discurso y a esa aportación pública en cuanto a los derechos, pero de alguna manera también todos le reconocimos que siempre fue un intangible, digamos, ¿no? Precisamente abundando en esos derechos, porque esa visibilidad que produjo desde los 80, esa normalización de ver incluso lo más extremo, ¿no?, del mundo underground, transexual, de las chicas más fuera también de la normalidad y por supuesto de los homosexuales, pues había trabajado desde una base, digamos, de las emociones y de la aceptación social, ¿no?, sin llamarlo así. Se acaba Cero por un montón de cosas que me queda claro que las tienes claras. La situación de España, la situación económica de España, la normalización en el mejor sentido de la palabra, y ahí uno de los riesgos que teníamos en México, de los activistas más fuertes y más radicales decían: si ustedes hacen el matrimonio, lo que van a hacer es jugar el juego de la normalización, es decir, de pasar de ser una contracultura, vamos a pasar a el camino de la normalización. ¿Compartes esta visión? Sí, por supuesto que la comparto, en parte, valga la redundancia, lo que no quiere decir que tampoco sea excluyente. O sea, no creo que la normalización deba nunca excluir esa parte también de contracultura, de discurso contra lo convencional, luchar por un derecho igual al que tiene el resto de ciudadanos, como es el matrimonio. Yo creo que no debe significar nunca luchar también por nuestras nuevas formas de relación, nuevas formas incluso de familia, y de todo tipo de discursos, ya digo, contra el status quo de un modo de vivir que a veces nos busca atrapar, ¿no?, en convencionalismos, en normativismos, en estructuras que no son del todo las que de alguna manera el homosexual o la lesbiana o el transexual terminan viviendo, porque hay que reconocer que somos diferentes, que buscamos la igualdad de derechos en esa equidad, pero no en ser iguales en la forma de expresarnos, en la forma de tener unas relaciones y de tener una sexualidad que es bastante, entre comillas, antisistema. A Cero le pasó junto con otros medios, porque no fue la única, fue un fenómeno que sucedió. La Blue también tuvo ahí como una serie la Blue de Australia, algunas revistas norteamericanas también. Son fenómenos diferentes, ¿no? La Blue es una revista más fotográfica, ¿no?, sí, más artística. Sí. Pero a lo que voy es a que algo pasó en el sistema, en los medios, que la TETU también se redujo en su tamaño. O sea, algo pasó que tiene que ver con las redes sociales, con las tecnologías. Sí, bueno, para quien no los conozca, podemos hacer un repaso, ¿no?, de las revistas, del mundo de las revistas o del fenómeno de las revistas gays, ¿no?, que nacen como un instrumento menor, porque no se puede trabajar desde los grandes medios, ni tampoco desde los grandes soportes. Requieren grandes capitales, requiere formar parte de un mercado donde no pueden entrar fácilmente las voces disidentes, lo que no está dentro de ese sistema aceptado y bien visto y que ya genera negocio, que al fin y al cabo también es uno de los problemas, ¿no?, de este mundo hiperconsumista en el que vivimos. Y ahí tenemos pues Out, primero originalmente la revista Advocate, que son un poco las cabeceras de las que tomamos referencia en el resto de países, también por supuesto en Europa Gay Times, después a nivel de lesbianas Diva o Cube, en Francia TETU, en Alemania Blue Munder, en fin, en Australia, como tú dices, Blue, aunque también ha habido otras revistas, tanto en Australia como en Canadá. Y a partir de ahí, bueno, pues ya casi que todos los demás países ya íbamos un poco por detrás, ¿no? Cero es verdad que es una gran novedad en Europa porque reúne las ganas de llegar a máximas audiencias a través de un producto comercial, evidentemente comercial, con clientes de multinacionales, con clientes en muchos casos contra los que a veces mantenemos una disputa, ¿no?, ideológica o tenemos una actitud contradictoria. De hecho se fueron cayendo campañas que fueron
prohibiéndose en función, por ejemplo, de la del tabaco, ¿no? De la bebida, que se fueron reduciendo. Pero bueno, en toda esa contradicción, digamos, el concepto de herramienta política que significan estas revistas es lo que un poco sí que copiamos, ¿no? Lo que es la salida del armario, la salida del closet, y a partir de ahí ya generamos un producto propio. Y aún así, construyendo un discurso muy particular en cada país, muy propio de la cultura de cada uno de esos países. Sí es verdad que hemos también caído en la trampa de ese hiperconsumismo, de justificar ante una sociedad hiperconsumista, o de utilizar, digamos, el argumento de una sociedad hiperconsumista del dinero como factor de igualación, como factor de normalidad, digamos, puesto que, bueno, si no generas, si no produces, parece ser que eres más marginal y más contracultural, y en cambio si ya formas parte de la rueda del mercado, entonces la aceptación llega por todos los lados, ¿no? Porque ya significas más tienes un cierto poder de alcance, de distribución, y si ya haces periodismo, que también es lo que falta en la mayoría de los medios, quitando los que he citado, si trabajas profesionalmente desde el periodismo, entonces ya ejerces una influencia política, lo cual ya contiene otra parte de poder, ¿no? Digamos, de influencia y de respeto. Entonces, eso vale mientras lo estás utilizando, consigues la influencia de los partidos políticos, consigues ocupar posiciones, pero también es una trampa, porque al fin y al cabo surgen muchas contradicciones, muchas limitaciones. Hoy por hoy, la mayoría de los medios de comunicación no son libres. Primero, porque la mayoría de los grandes medios de comunicación pertenecen al gran capital, que es muy conservador, que es muy de derechas. Y segundo, porque viven de los anunciantes, que también responde a un concepto ultraconservador, y que en función de lo que digas y de lo que no digas, los vas a tener o no los vas a tener. Con lo cual tienes que estar siempre jugando un difícil equilibrio entre lo que es la libertad de expresión y lo que es funcionar al dictado del mercado y del interés político porque ese mercado se mantenga. Estoy platicando con Miguel Ángel López, periodista, y quise empezar esta primera parte del programa haciendo un recuento de lo que había sido Cero, y ya le entró al tema Miguel Ángel, porque no sé, hay muchos periodistas sin compromiso, pero no es el caso tuyo. Eres un periodista extremadamente comprometido con lo que cree, con su ambiente. También habrá que decirlo, eres un periodista que ciertamente liberal, no sé si de izquierda, pero sí liberal, y eso se marcó en la revista y sobre todo en las editoriales.